Hola a todos, no estoy muy acostumbrado a hacer grabaciones o videos así de este tipo, pero estoy como de una manera forzándome a, a hablar más delante de la cámara, porque yo sé que hay muchas personas como yo soy de esa manera, que somos muy visuales y nos gusta ver y observar y escuchar, más que leer mucha información, aunque a mí me encanta leer libros, pero si me ponen a elegir uno de los dos, yo creo que la información este, la, la percibo de una manera más fácil a través de videos o de grabaciones. Entonces, este video va en la serie del poder del péndulo, que es una serie que estoy dedicado más que todo o centrado a lo que es el uso del péndulo en sí en la radiestesia. Eh, Ya sabemos, según por los otros capítulos que había escrito, la radiestesia tiene muchas funciones o mucho uso, o se puede usar de diferentes maneras, o para diferentes objetivos también. En el caso de que yo la uso, yo he intentado hacer, yo tengo mis varillas eh, guardadas, pero yo utilizo más que todo el péndulo, y la manera en que yo utilizo el péndulo es simplemente para mensajes simples. Normalmente el péndulo debería ser utilizado para ciertas respuestas específicas, y la manera en que uno debería hacer las preguntas o establecer esa comunicación debe ser una comunicación directa. Este, ya que el subconsciente es muy literal, o el inconsciente, pero de eso vamos a hablar más adelante, o yo voy a hacer otros artículos acerca de la diferencia de qué podría ser el subconsciente o el inconsciente, qué es exactamente la información que accede el péndulo, cómo lo accede, aunque ya he puesto en el poder del péndulo 2 eh, como una especie de pista o de abrebocas de qué podría ser la información a la que accede, o por lo menos cómo la accede. ¿Ok? Eh, yo tengo una manera de establecer aquí la, las tablillas que estoy utilizando, ya lo voy a mostrar en un momento. Eh, pero solamente quería más que todo hacer esta introducción en formato de video. Y bueno, ya sabemos que la radiestesia en sí no tiene una metodología científica establecida, o por lo menos no es considerada como una metodología científica oficial, le llaman como una pseudociencia. Pero desde ese tipo de perspectiva, este, y lo que yo voy a hacer con el péndulo, digamos que tiene una forma de interactuar, o yo tengo una forma de interactuar a través de mi sistema nervioso para lograr este tipo de movimientos que el péndulo va a utilizar. Eh, Eso, como lo hablé en las primeras partes de los primeros capítulos de la serie que estoy colocando en el Substack, son prácticamente movimientos idiomotores. No involucra el sistema nervioso de una manera específica o directa, pero los procesos implicados en todo esto, movimientos de la herramienta, la percepción sensorial o la interpretación que uno le puede dar a esto, depende también principalmente de una parte del sistema nervioso llamado el sistema nervioso somático, o por lo menos cerca de eso, para los que son los movimientos que podrían ser de manera voluntaria, aunque no lo son tan directamente voluntarias, pero bueno, más que todo el sistema nervioso central también tiene un papel en esto para lo que es la atención, la percepción y los posibles efectos idiomotores de esto, que ya sería la parte más involuntaria. Prácticamente la parte voluntaria entra en la comunicación directa que uno quiere establecer con el instrumento, y la parte involuntaria son esos movimientos que tú no controlas, y que se mueven, o sea, que te dan ese tipo de respuesta a lo que tú quieras comunicarte con él o con el instrumento. Okay. En esta serie voy a estar hablando un poquito de los diferentes sistemas nerviosos, o qué es exactamente lo que estoy queriendo decir con este video, pero prácticamente, para darle un resumido, los sistemas nerviosos simpáticos y parasimpáticos, que son parte del sistema nervioso autónomo, eh, pueden influir indirectamente
Por ejemplo, cuando el practicante experimenta cambios emocionales o de relajación. um, Son diferentes factores en la manera en que esto se puede demostrar a través del instrumento. Eh, pero yo no lo vería algo así como esencial para entender la práctica en sí. Solamente es así como un trasfondo de lo que está sucediendo físicamente o en tu cuerpo mientras utilizas el instrumento. Este, Podría decir que también, obviamente, como mencioné anterior, esto es prácticamente teórico. A través de experimentos idiomotores tú puedes tener una idea, o por lo menos que he puesto ejemplos anteriores, tú puedes tener una idea de cómo funciona esto, pero no es algo así como que lo han querido tomar de manera súper oficial, o sea que agarran un grupo de miles de personas y establecen un estudio oficial o científico a través de eso. Pero son prácticamente por los movimientos que se pueden observar o por la manera en que reacciona el cuerpo, eh, pues se puede dar una idea de explicar los procesos psicológicos y neurológicos que normalmente hay detrás de todo esto. Como por ejemplo que vengo mencionando varias veces el efecto idiomotor, que son esos movimientos involuntarios. Ahora, hay una concepción errónea de esto, y lo veo en muchos videos de YouTube, en muchos videos que hay en línea, y es que hay mucha gente cree, o por lo menos lo indica. Hay ciertos videos que sí lo comentan de manera correcta, pero hay mucha desinformación también al respecto. Y es que el utilizar un péndulo o el hacer radiestesia no es que el instrumento tiene autonomía propia o movimiento propio. Y déjame entonces empezar a cambiar aquí la escena para que tenga una idea más o menos de lo que estoy hablando. Este, yo tengo acá un péndulo. Vamos a colocar a ver si esta imagen de esta manera se puede ver. Es un péndulo de metal. Supuestamente es de cobre. No estoy 100% seguro si realmente es cobre o está pintado el color de cobre, porque eso es lo que utilizan como publicidad para venderte instrumentos como estos. Es bastante económico, no tiene nada costoso. Esto lo puedes conseguir muy buen precio. Si tú quieres utilizar algo así, porque realmente a lo que venía es que el instrumento en sí no tiene autonomía propia. Este, Prácticamente es uno el que lo mueve, ¿ok? Que no quede nada extraño en eso, porque ahí dice así como que me gusta ver los comentarios a veces en los videos y la gente dice así como que él está moviendo. Obviamente es uno el que mueve esto. No se va a mover por sí solo, no hay magia detrás del movimiento del péndulo. Es uno mismo el que lo mueve. Claro, ahora es que aquí viene la parte de la que ya he comentado con los movimientos involuntarios. Tú puedes muy bien mantener tu mano totalmente, o el brazo totalmente quieto, estacionario, y esto puede crear, sabes, que el instrumento se mantenga flotando sin ningún movimiento, quizás un poquito de movimiento, porque lo acabo de colocar en esta posición y él mismo está buscando su balance excéntrico. Ahora, la magia, entre comillas, lo voy a decir de esa manera, la magia es que, en realidad no hay ninguna magia, pero por lo menos hablando en ese idioma, es que los movimientos involuntarios es cuando se vuelven presentes, utilizando, por ejemplo, el péndulo en este caso, porque tú puedes utilizar las varillas de Saori y también van a hacer lo mismo, o sea, pero actúan de diferente manera. Todos los instrumentos que tú vayas a utilizar, incluso las viejas varillas que tú agarras con los dos brazos, todos esos instrumentos se mantienen siempre, o su movimiento es debido a movimientos involuntarios del sistema nervioso. Ahora, la parte interesante de esto es que esos movimientos tú no determinas exactamente cómo o en qué momento se va a mover, eh, o qué es exactamente porque uno entiende que las respuestas pueden venir en una parte específica de nuestra mente que no controlamos de manera consciente. No siempre, pero la mayoría de las veces sí. Eso es muy importante también, mantener
la mente de una manera preparada en el sentido de que no vayas a estar esperando cierto tipo de respuestas. Y claro, eso es muy fácil decirlo, pero es muy difícil hacerlo. Porque cuando tú estás forzado o fijado en mantener cierto tipo de respuestas o que te pueda dar eh, este instrumento, entonces podría convertirse en algo más del lado voluntario que involuntario. ¿Okay? Este, como yo mencioné en el primer post en el primer episodio de la primera serie, esto es algo que yo no sabía que se movía así de una manera. Y a mí me sorprendió porque yo no lo estaba moviendo. Yo cuando estuve sujetando esto, perdón, el instrumento se empezó a mover circularmente de una manera que yo ni tenía idea de que se movía así. O sea, sí había escuchado o había visto de que la gente movía el instrumento de esta manera, y después ponía la mano, y en la mano él, ahorita obviamente yo lo estoy moviendo voluntariamente, se movía así, pero no tan así, sino que era un poquito así o un poquito así y tal. Y para dar respuestas de sí o no. Entonces, claro, esa es la única percepción que yo tenía, pero en el fondo, o sea, a pesar de que había visto que se movía de por sí o involuntariamente la gente lo movía esperando una respuesta, no era algo de lo que yo decía así como, pero, o sea, ¿qué tan importante te puede dar una respuesta así de sí o no, o de esa manera? Y bueno, no sé si mi subconsciente o que la parte de la mente que puede informar sobre esto lo quiso que se moviera de una manera así como que bastante circular, bien marcada, como para captar mi atención, y lo hizo. Y bueno, un año y medio después aquí estamos haciendo videos acerca de eso. No sé si sea algo irónico o tal, pero es algo que de verdad me cautivó la atención. Y bueno, la idea detrás de esta serie es prácticamente darles una idea visual de todo lo que he estado contribuyendo de manera escrita, y voy a continuar contribuyendo de manera escrita porque no todos los episodios van a tener un video, pero es un ejercicio interesante, porque yo lo considero como un ejercicio interesante en el que podemos desarrollar. Esto es como una práctica y me he dado cuenta yo mismo por experiencia personal y los videos y los libros que he leído acerca del tema, que la radiestesia es algo que tú puedes ejercer en el sentido de practicar y mejorar con el tiempo. No es algo de que mágicamente te va a funcionar. Puede funcionar, hay personas que tienen una especie de talento para este tipo de cosas de manera nata, pero es como aprender un instrumento musical. Poco a poco lo vas a ir desarrollando entre más lo practiques. Y no solamente practicar el ejercicio en sí, sino practicar la manera en que tú te acercas al ejercicio. Eh, del sentido de que cómo haces tus preguntas, de qué manera vas desarrollando todo este tipo de cosas para que las respuestas que puedan dar te den a sentido. Esto, y lo voy a poner lo voy a decir desde ahora, no es para hacer preguntas estúpidas en el sentido de, o establecer, si sabes, preguntas así como que voy a tener mucho dinero, o no sé, ella o él me está engañando, o ella o él de verdad está enamorado de mí, o cosas así. Olvídense de que van a tener respuestas que vengan por lo menos de manera involuntaria, eh, de donde sea que esté obteniendo la información, ya sea de un campo de información unificado, o tú sabes, la parte de la mente, nos podemos decir de superconsciente, hiperconsciente, o del inconsciente, que ya de eso estaré hablando más adelante, pero cuando uno hace tipo de preguntas así, es más que todo, el subconsciente tiene una parte protectora. Prácticamente el subconsciente puede trabajar, tiene muchas funciones. Y todavía hasta el sol de hoy la psiquiatría o la psicología o los que estudian los aspectos mentales de la mente del ser humano no tienen una definición exactamente clara de todas las cosas que podría hacer o equivale la mente subconsciente, para empezar por allí. La mente subconsciente prácticamente es un término dado a la parte de la mente que procesa todas las cosas que suceden en el fondo. Y una de esas cosas que se ha determinado que hace la mente subconsciente es proteger nuestra mente consciente. Protegerla de manera para poder sobrevivir en la realidad en la que vivimos. La manera más
común de lo que se sabe que utiliza la mente subconsciente para proteger nuestra mente consciente a través de los de eventos traumáticos que uno vive, sobre todo desde ¿sabes? Creciendo desde la infancia hasta la adultez, que todavía incluso trabaja de esa manera en la adultez, hasta que morimos, yo creo. Y cuando utiliza este proceso de protección, eh, ya sea que lo hace de muchas maneras, hay una de las cosas que inconscientemente crea para proteger nuestra mente, o por lo menos nuestra salud mental, o como lo quieran llamar, es término del ego, o término de cosas así como que en realidad tiene otra palabra, pero bueno, no me acuerdo ahorita los términos, pero vamos a decirle como la parte el ego de uno que se va creando a lo largo de nuestra vida, y es como una especie de programa o respuesta que uno tiene hasta ciertas circunstancias, que fue creado de alguna u otra manera por nuestros procesos traumáticos, o quizá para sentirnos más con seguridad, o cualquier sea la respuesta, pero ya estaré escribiendo más sobre eso, pero para darte una idea. Entonces, cuando uno hace preguntas así, realmente no está queriendo buscar respuestas profundas ni nada de eso. Es como que ahí entra la mente subconsciente, la parte de uno de esta personalidad creada, o de este ego, y es el que prácticamente te da ese tipo de respuestas de sí o no y todo eso. Entonces no es algo más involuntario, sino una manera voluntaria. O sea, los movimientos son voluntarios, pero la respuesta en sí es algo de lo que uno está buscando, esperando, como para sentir ese tipo de seguridad o algo. Entonces, y muchas veces la mente subconsciente te puede mentir en ese aspecto. Eh, de nuevo, no es porque te quiera mentir porque la maldad o nada de eso, sino que simplemente es como manera de protección, o de cosas deseosas, o de cosas que uno está buscando. Entonces, esa es la parte difícil, por eso es que uno dice así como que, porque el péndulo o este tipo de cosas no me dicen la información correcta como es, o me miente. No es que realmente es que sea, bueno, sí puede ser como una mentira, o puede ser no la información correcta que uno busca. A veces que incluso sí te puede dar información correcta, o que uno quizás no esté preparado para recibirla, o realmente cree que no es así. Eh, pero bueno, yo creo que la práctica es lo que hace realmente que este ejercicio vaya mejorando un poco. Entonces, yo lo que agarro, ya vimos que yo lo puedo manejar voluntariamente de esta manera, qué tal, pero realmente para tú entrar en esta práctica de la radiestesia, eh, en mi caso funciona el siguiente: yo mantengo el péndulo totalmente quieto. Bueno, ahorita como digo, se está moviendo un poco porque está buscando su balance, pero a unos pocos segundos yo voy a sentir así como que él mismo se va a empezar bueno, no es el péndulo, pero la manera en que mi mano o mi brazo se empieza a mover hace que se mueva de forma circular, como lo está haciendo ahorita. Tú puedes ver en el video incluso un poquito que mi mano se está moviendo sutilmente, pero es tan sutil que yo ni yo mismo lo percibo, porque yo estoy viendo el instrumento en sí, cómo se está moviendo. Y entonces, pero la mano, ahora que estoy viendo el video de la grabación, sí, obviamente estoy viendo un poquito la mano moverse. Pero de nuevo, no son algo así como que no es que quiero yo que se mueva así de esta manera, se mueva de la otra manera, pero bueno. Esa es la parte interesante de la radiestesia, de los movimientos idiomotores, o de todo este ejercicio. Entonces, si yo a veces hago tipos de preguntas, y muchas veces lo he hecho, me ha dado respuestas que ni yo lo estaba esperando. Y para expandir un poquito en ese tipo de cosas, yo tengo este otro tablerito aquí que tiene unas letricas, entonces lo he utilizado para expandir los mensajes, pero me ha costado más utilizar las letras, porque no sé si es cuestión de energía o no sé, pero termino, es como que aparte del tiempo, se tarda muchísimo en tratar de deletrear cosas. Y ya eso es parecido a otro tipo de ejercicio, bueno, por lo menos ahorita se está parando. No sé si porque yo estoy moviendo la otra mano, estoy moviendo de demás, pero bueno. Ya eso es parecido al otro tipo de prácticas, que es como comunicarse con tableros espirituales y todo eso. Bueno, la marca más común obviamente de los tableros espirituales es la Ouija, eh, pero, pero ya ese es otro campo diferente del cual no me quiero
meter, ni adentrar, ni estudiar, ni todo eso, porque ya eso abre otro tipo de información, o de que acceda a otro tipo de información separada más de allá de lo que tu subconsciente o tu mente inconsciente pueda ofrecer a través de movimientos involuntarios. Entonces, normalmente, yo al comienzo utilizaba cierto tipo de introducción que ya después la dejé de utilizar, solamente la he cortado un poco, pero prácticamente empezaba diciendo, y yo cuando empiezo a hacer las preguntas miro el tablero. Esto, puedo buscar aquí. Esto es un tablero que normalmente venía de un tablero más grande de letras, pero yo simplemente lo quise personalizar un poco. Tiene el típico sí, no. Bueno, las palabras están en inglés, pero el propósito igual se entiende. Esa es otra cosa. Yo puedo utilizar este tablero o la resistencia en cualquier idioma con tal de que yo lo entienda. Eso no va a tener ningún impedimento ni nada por el estilo. Esto puede letrar en inglés como puede letrar en español, como si tú hablas chino, bueno, obviamente tienes que tener caracteres chinos. ¿Tú me entiendes? O francés o alemán, lo que sea. Tu mente igual se va a comunicar con el idioma o la manera en que tú obviamente comprendes. Incluso si no hay letras, solamente a través de símbolos o movimientos específicos, tú te puedes comunicar o establecer así ese tipo de, de, de conexión que tú puedas entender, para ponerlo de esa manera. ¿Ok? Tengo el sí, el no, horizontal. Otra cosa que descubrí y que he visto mucho en los videos, déjame cambiar aquí antes de continuar con esto. Otra cosa que he visto mucho en los videos es que la gente dice así como que, o una de las maneras que dice así, pregúntale cuál es tu sí o pregúntale cuál es tu no. Claro, es válido, tú lo puedes hacer de esa manera, eh, pero no es una medida obligatoria ni necesaria. Y lo digo en ese aspecto porque prácticamente tú puedes comandar en la manera que tus movimientos involuntarios pueden mostrarte la respuesta. Por ejemplo, yo en el momento que empecé a utilizarlo, yo le dije una vez qué era lo que quería que fuese un sí, qué era lo que quería que fuese un no. Y tal cual de una vez me hacía el movimiento. Si no tenía, por ejemplo, si no quería, no había una respuesta o la respuesta era abierta, que se moviera de forma hacia la izquierda, significa abierto, y entonces él lo hacía abierto, y efectivamente cada vez que quería decirme algo así como que algo abierto, una respuesta abierta, se mueve circularmente hacia la izquierda. Y si yo quería que dijera así como que es algo cerca, no es ni un sí ni un no, pero es cercano a eso, o sea, te estás acercando, o la respuesta es algo cerca a lo que tú estás preguntando, que diera vueltas hacia la derecha. Y efectivamente, él sigue los comandos así. Y yo creo que así es más fácil, porque así es más fácil para ti entender exactamente cómo quieres que el instrumento funcione para ti, o se ajuste hacia ti. No es que tú te vas a... Porque esa es otra cosa. Y yo quiero establecer estas ideas aquí porque hay mucha desinformación. Y la idea precisamente sobre esto es que no haya desinformación. No es que no haya desinformación, sino que estemos claros exactamente lo que se puede esperar y lo que no se puede esperar a través de esto. Hay mucha gente así como que dice, no, el péndulo te elige, el péndulo te va a decir, y no es así. No es que suena bonito, la idea así, o sea, de lo espiritual. Quizás en, sucedan circunstancias en la vida que el universo hace de que te muestre cosas para tú hacer, y es totalmente válido ese aspecto, sí. Es totalmente válido, por ejemplo, que tú estés caminando a una librería y accidentalmente sacas un libro frente de ti, y el libro trata sobre el péndulo y tú hablas, el péndulo, ¿qué tal? Y te muestran la imagen del péndulo. O que vayas caminando a una tienda de cristales y estén vendiendo un péndulo, y no sé, fue lo primero que te llamó la atención, se ve muy bonito, cuando lo sujetaste se empezó a mover solo y el péndulo me eligió. ¿Ok? Pues, o sea, son como eventos que quizás no es el mismo no es el péndulo en sí lo que te elige a ti, sino es la práctica de tener que utilizar el péndulo. Quizás es algo que en tu vida te pueda beneficiar de alguna manera, y el universo trabajó, no digamos bueno, sí, podemos decir el universo trabajó, o lo que sea, el cosmos o lo que sea, te lo puso al frente de ti como que tú, para que tú quizás eh,
te llamara la atención y quizás te pusieras a practicar con él y quizás te pueda dar mensajes que tú necesitabas o necesitas escuchar en ciertos momentos de tu vida a través de esa manera. Lo mismo sucede con las cartas del tarot para ciertas personas, que es el universo quizás te lo pones enfrente de ti de alguna u otra manera para tú, no porque esas cartas en específico, ese instrumento específico te haya elegido de esa manera, sino de nuevo, son instrumentos, el ejercicio en sí, la comunicación o el mensaje o lo que tú puedas extraer de esa práctica lo que te va a beneficiar. Esto es un tema que quiero dejar claro porque es como desmistizar un poquito el tema de la radiestesia, de los péndulos, de esto, lo otro. No es el instrumento en sí lo que importa, es la capacidad o la habilidad que tú tengas para extraer cierta información o interpretar cierta información que tú puedas obtener a través de estas prácticas. Yo, obviamente, como ejercicio, tengo péndulos de cristal, tengo péndulos de madera, tengo péndulos de tipos de formas diferentes, todo eso. Todo lo que a mí me interesa el instrumento es que funcione lo mejor para mí en el sentido en este caso, con este péndulo, el peso, la manera en que se mueva, o que sea más fácil, que no me canse tanto la mano. Yo creo que este tipo de distancia del hilo, bueno, de la cadenita en este caso, es lo suficiente cómoda para mí y para la mayoría de las personas. Hay personas que les gusta tener de esas largas y entonces se lo amarran a la mano, tal. Ok, perfecto. Como tú te sientas cómodo, el instrumento va a funcionar para ti, pero no es el instrumento o el material del instrumento. Sí, es verdad que cuando tú a veces usas cristales, porque los cristales pueden almacenar cierto tipo de electricidad. Claro, mucha gente, sobre todo en el mundo esotérico, espiritual, le dicen en las energías, todo eso. Ok, si ese término funciona para ti, perfecto. Pero sí es verdad que hay no me acuerdo muy bien el término, yo sé que es un término, eh, bueno, en fin, ahorita no me acuerdo, quizá lo voy a colocar más en los comentarios allí, pero hay un término que está definido en el cual los cristales pueden almacenar electricidad o pueden generar electricidad con ciertas ondas auditivas o de sonido, o quizá con cierto tipo de vibraciones no perceptibles por el oído humano, pero en fin, si nos vamos por ese aspecto, decía así como que entonces el péndulo de cristal no lo puede tocar por nadie o esto porque se va a mover. De nuevo, que un cristal tenga almacenada cierto tipo de energía o electricidad, por así decirlo, no va a influir en el movimiento que tu mano, tu brazo y tu sistema nervioso autónomo haga que se mueva. ¿Ok? Eso, y yo creo que no sé si soy el único que he visto en línea que lo ha dicho, pero es así. Que hay personas que utilizan, no sé, les gusta o se siente cómodo utilizando velas alrededor y ciertos tipos de manteles o cristales y todo eso. Ese tipo de cosas es para ti sentirte cómodo para poder utilizar esta práctica. Es totalmente innecesaria, no te va a influenciar en nada, excepto que te va a hacer cómodo a ti. Si tú piensas que unas velas alrededor o lo que sea vaya a mejorar la práctica o el péndulo se vaya a mover mejor de una manera, tú estás de una manera dictaminándote o dirigiendo la práctica pensando de que eso va a mejorar. Bueno, quizás sí lo vaya a mejorar porque tú mismo estás condicionado ya de que tener esas cosas alrededor vaya a mejorar la práctica, ¿ok? Pero simplemente lo que quiero dejar claro es que no influencia en nada la manera en que el péndulo se vaya a mover, porque de nuevo el movimiento viene de ti. Otra cosa que he visto de la gente decir es que es la electricidad que hace que se mueva. Bueno, obviamente el sistema el nervioso trabaja por conexiones eléctricas entre las neuronas, empezando por la parte del cerebro. Todo es la comunicación entre las células en sí funciona de manera eléctrica, de electricidad, obvio. Pero hay personas que dicen que la electricidad viaja, que por eso el material es importante, porque no. Lamentablemente no es así.
de nuevo, eres tú el que mueves el instrumento y no es nada externo. A menos que haya obviamente una brújula que obviamente si tú tienes por ejemplo, un imán aquí en el tablero o en la mesa donde tú vas utilizando y utiliza un péndulo este, de metal, el imán sí puede tener influencia obviamente porque es una fuerza que está actuando a través depende de la carga del imán, como esté cargado también el péndulo, en fin, ustedes me agarran la idea, ¿ok? Aspectos así y efectivamente, por eso es que se utiliza muchas veces el péndulo, sobre todo los de metal, los de cobre, para detectar energía, sobre todo el agua o ciertos tipos de metales bajo tierra y todo eso. Sí, eso sí tiene, ahí sí hay como es una conexión más directa, porque tu intención es ya buscar cierto tipo de patrones o diferentes tipos de metales o elementos como el agua, que es el más común a través de la radiestesia. Y bueno, ya ahí sí, él puede leer de alguna otra manera, bueno, no él, nosotros podemos leer la información de campo a través del péndulo. Y a través del péndulo da ese tipo de señal de lo que uno está buscando. Pero, en fin, eso simplemente, esto quería ser una introducción de esto. Entonces simplemente voy a demostrar un poquito cómo funciona la parte del movimiento. Y yo estaría haciendo unas preguntas bastante básicas, solamente para tener una idea de cómo exactamente es que la información está siendo extraída. Y bueno, este no quiero extender tampoco mucho este video, ya yo estaré subiendo otros videos con mejores prácticas o quizás recomendaciones de todo lo que he aprendido, porque Dios que sí he leído libros, o sea, el tema. Y muchos libros, la mayoría de ellos son esos libros que empiezo a leer unas páginas, me, me obligo a terminarme el libro, pero al final termino el libro de una vez, lo tiro a la papelera. Hay otros libros que se toman el tema bastante serio y lo quieren tomar de una manera más científica y esos son los que me llaman realmente la atención. Porque de nuevo quiero desmitizar el tema, pero por desmitizar el tema no quiero decir o quitarle la magia que mucha gente le pone, o esa fantasía que mucha gente le pone, pero a la vez, al hacer eso, es cuando la verdadera ciencia de esto entra a tomar valor y la importancia y la utilidad de esto, que no es algo así que no tiene utilidad, totalmente lo contrario, podría tener bastante utilidad, de nuevo, depende del practicante, de la persona y de las intenciones que tengas detrás de usar esto. Entonces, la primera que hago es trato de balancearlo y mantengo quieto. Espero que se pueda ver bien. Déjame mover aquí un poquito. Sé que no sé si la luz se pueda establecerlo, pero bueno. Ahí se empieza a mover circularmente. Siempre hace esto. Por alguna razón al hacer esto es así como que una manera de decirme a mí de que ya la cosa dejó de ser voluntaria y se está volviendo a ser involuntaria. Entonces yo empiezo. Puedo empezar a hacer mis preguntas. Entonces ahorita, como puedes estar viendo, se está balanceando, o yo lo estoy balanceando hacia la parte del sí, en inglés yes, pero en sí. Entonces, obviamente, claro, al comienzo tú puedes empezar un proceso de calibración en el sentido de que vamos a ver qué tan ciertas pueden ser las respuestas, o si ya está empezando a dar respuestas así como que de manera voluntaria o no, tú la puedas controlar. Entonces, por ejemplo, yo nací el 1 de diciembre, pero bueno, ya obviamente ya lo dije, pero simplemente por sentido de demostración visual. Yo nací el 5 de diciembre. Entonces se está moviendo de manera horizontal a la línea que yo coloqué el no. Ok. Podemos irnos a más preguntas técnicas. Entonces yo la introducción que yo hacía al comienzo de este ejercicio era bastante larga. Yo empezaba diciendo estoy comunicado ahorita con mi mente consciente. Entonces él se mantenía en el no. Pues preguntado, estoy comunicando con lo que nosotros conocemos como la mente del subconsciente.
Ok, entonces él se está volviendo a una línea que está diagonal, que indica tal vez. Ok, no es un sí o no, sino que tal vez. Esa es una de las razones por la cual yo decidí dibujar más respuestas, porque me gusta más que sea más preciso. En vez de un sí o no, quiero saber un poquito, expandirle un poquito más el método de comunicación. Ok, entonces tú estás diciendo, o él está diciendo, tal vez, estoy estableciendo contacto con lo que Carl Jung llama como la mente inconsciente. Sí. Ok, entonces ese es un tema que es un poquito profundo, necesita... Yo voy a estar utilizando el Substack para hablar del aspecto de lo que es lo que se podría diferenciar entre la mente inconsciente y el subconsciente, que en cierta forma se relaciona, es prácticamente lo mismo, pero dependiendo del tiempo en donde se estudia la psicología, el inconsciente cambió la terminología al subconsciente, pero creo y se ha visto que hay dos o más tipos de mente. Vamos a hacerle una pregunta vamos a preguntarlo para que se pueda demostrar. Hay más de dos tipos de mente, o como nosotros entendemos la terminología de la mente humana. Sí. Quiere decir que quizás lo más correcto sería no identificar la mente humana con esto o esto. O sea, no es algo así blanco y negro, es esto, sino dependiendo de lo que suceda, o dependiendo de nuestra situación, o como necesitamos acceder a ese tipo de información en nuestra mente, eh, quizás realmente, objetivamente, haya más clasificaciones de la mente, o no hay una clasificación específica, es así como una sola conciencia que actúa de diferentes maneras dependiendo de la situación. Estoy algo cerca en eso. Ok, el mismo me está diciendo que no. Ok, entonces vamos me interesa mucho, por ejemplo, cuando dice cosas así que... Ah, no, ya va. No, perdón, me está diciendo cerca. Yo sé que les había dicho que cerca era un movimiento tal, pero eso es cuando utilizaba el otro tablero que no tenía esa palabra, pero ahora que se la puse... Ok, entonces me dice que es cerca. Ok, entonces no es que no es un no, estoy cerca más o menos lo que estoy diciendo. Sí, ok. Bueno, ok, entonces no me precipité un poquito, entonces a pensar que se estaba acomodando en el no y después estaba poniendo en el cerca. Ok, a veces mientras yo normalmente utilizo para escribir, o utilizo una aplicación para transcribir el audio con mi teléfono celular, pero ahorita porque lo estoy grabando en cámara yo no utilizo esto, pero normalmente aquí también tendría otro papelito para estar escribiendo así la tipo de respuesta o grabarlo. A veces lo paro y yo escribo en el teléfono lo que acabo de responder con la pregunta que acabo de hacer, paro, pongo el teléfono y agarro el péndulo otra vez. Claro, yo puedo dejar el péndulo así, normal y eso, y no es que la conexión se haya eh, acabado ni nada de eso, eso va a continuar. Cuando lo vuelvo a agarrar de una vez y me mantengo quieto, él mismo va a empezar a indicarme de que ya está empezando a hacer movimientos voluntarios otra vez. Ahí está otra vez en círculo, entonces esa es mi indicación de que ya está otra vez. No voy a decir esa comunicación, de decirlo como esa comunicación establecida, pero está como preparado para hacer un intercambio de información. Esa es la manera en que yo más o menos lo veo así, de esa forma. ¿No? Sí es un preguntas y respuestas, pero es más un intercambio de información, porque incluso a veces hay una palabra que dice aquí, espera. Y el péndulo a veces empieza a balancearse, o sea, yo estoy hablando, eh, formulando mi pregunta en la mente para después decirle al péndulo, y cuando le empiezo a hablar, él empieza a moverse por sí solo sin que yo haya terminado de decir la pregunta, y entonces dice, se va a hacer la palabra espera. Entonces, obviamente, espero algo así como que quizás diciéndole a mi mente consciente para todo el proceso que esté ahorita haciendo, porque quizás quiera como que continuar lo que se había preguntado anteriormente, o hay algo que necesita clarificar, o no sé, por cierta razón me quiere decir espera, y después a veces se mueve a otro mensaje, otra palabra que está aquí que dice mensaje. Entonces él hace eso muchas veces. Él, mientras estoy hablando, se mueve hacia espera, y yo digo, ok, espero, y entonces se mueve hacia mensaje.
Y entonces cuando se mueve ese mensaje, yo utilizo esta otra tablilla que tengo acá, que tiene unas letras. Es una bastante simple. Mantiene el sí y el no, pero también tiene unos números debajo y este, unas letras. Entonces, por ejemplo, yo le digo, ¿podrías dar algún tipo de mensaje ahorita solamente con el propósito de demostrar o mantener, no sé, con el propósito de la grabación de este video? Entonces le voy a preguntar ahorita mismo, ¿puedes dar algún tipo de mensaje o deletrear algún tipo de mensaje o palabra como demostración? Sí. Ok, cuando hace eso, como de nuevo tiene el sí y el no también acá, igual que este otro, entonces yo le digo, ok, estoy preparado, puedes empezar a deletrear esa palabra o ese mensaje o lo que sea ahorita. Entonces se empieza a balancear hacia un lado. Obviamente hacia los dos lados hay una letra, pero yo busco la que tiene más sentido, porque es más sentido que hay una palabra que empieza con la letra C, D o E, que una palabra que empiece con la letra W, X o Y, que sí obviamente sí las hay en el español, esta es una discusión, pero tendría más sentido de que la palabra que quizás quiera decir empiece más, o hay más posibilidades que empiece con una letra A, B, C o D. ¿Ve? Entonces, bueno, ahorita está fijado en la letra P. ¿Es la letra P? Sí. Ok, P. Ok, la otra, ahorita está en la letra A y en la letra S, entonces tiene más sentido que sea la letra A. Ok, A. Ok, entonces ahorita está en la letra W y en la letra D. Si vamos por P, A, tendría más sentido la letra D. Entonces voy a asumir que la siguiente es la letra D. De nuevo, ahorita está entre dos letras. Se está balanceando entre la letra Y y la letra E. Entonces, P, A, D tendría más sentido que la siguiente letra sea E. E. Eso a mí no me gusta mucho que haga las letras porque normalmente se tarda bastante en deletrear a veces. A veces los mensajes se deletrea más rápido, a veces se deletrea bastante, tiene su tiempo, se toma su tiempo. Ok, está entre la B y la C. C, ok. E, porque no tendría sentido padex, padece.
esa es solo la palabra, padece. No. Ah, ok, estoy esperando que te den instrucciones para la siguiente palabra. Sí. Ok, entonces padece. Ok, S. Ahorita no hay otra letra en el otro lado, entonces la única letra mostrada ahorita es la S. Ok, W. Y por el otro lado la letra D, entonces D. Ok, se movió. Al otro lado la letra Y. Y ahora está en E. Entonces E. Ok. N. E. R. Quiero decir R. Sí, R. Creo que ya sé lo que quiere decir. Ok, está entre la C, D y la B. Entonces voy a decir que es B porque tiene más sentido que B. Y. Porque el otro lado es vacío. No hay ninguna letra. Entonces voy a estar la letra con la letra I. Ok, y entonces la siguiente que supuestamente, según lo que tiene sentido, va a ser la S. Esto ya no sé si ya lo estoy haciendo voluntario o es porque ya yo sé lo de S. Sí, se queda en la S. ¿Algo más? No. Padeces de nervios. Es prácticamente lo que quiso decir. Lo que quiso decir es el péndulo. Lo que quise decirme yo mismo en cierta manera a través del péndulo. Y bueno, eso es, no sé si ya por lo menos cuando ya estaba letrando padeces de por ahí con NE, ya yo sabía que iba a decir nervios. Quizás mi mente empujó el mensaje a que saliera, quizás por eso salió más rápido, porque yo estaba prácticamente consciente de lo que quería decir. No sé si yo no tengo nervios ahorita, no me siento nervioso, padeces de nervios, no sé, quizás últimamente sí estaba un poquito estresado o porque por diferentes cosas así, pero el día a día normal de uno. Entonces no sé si se refiere a eso, porque ahorita no tengo nervios así a grabar videos ni nada de ese aspecto. Pero bueno, de nuevo, no sé si ese mensaje fue directamente de mi mente consciente. Yo de cierta manera sabía que estaba diciendo eso, pero realmente no es un mensaje que me vino a la mente, ay, voy a decir padeces de nervios o algo así, sino que él mismo empieza a deletrear palabras y ya cuando estoy agarrando el sentido, ya termino en mi mente como que completa la frase. Eh,
A veces han ocurrido situaciones en que ha deletreado cosas que no tienen nada de sentido. Y he notado que muchas veces esa veces sucede cuando yo me siento cansado, cuando utilizo el péndulo ya estando cansado. Entonces no sé si es algo así como que no está sintonizado de la manera de poder deletrear algo con sentido. A veces, como tres ocasiones, las cosas que ese sentido que me deletreó en realidad tenían sentido y lo descubrí después a través de investigando, leyendo, solamente por el hecho de quitarme esa duda de la cabeza, de decir, ok, sí, o sea, como que, ok, sí tenía alguna especie de sentido, ¿no? Todas las respuestas las investigo, las busco, porque uno no sabe, quizás sea algo de verdad que sea importante que pueda decirlo, quizás la mayoría de las veces es como basura o no sé, lo que sea. Muy pocas veces sí me he dado palabras así que nunca le he conseguido el sentido, que me dice, puedo decir, ok, no, eso era, no sé, basura del subconsciente o lo que sea. Y algunas veces, como dije de nuevo, si eran cosas importantes que yo de wow, empiezo a investigar sobre el tema. Por ejemplo, a veces nombre de genes o de aspectos, no sé, de medicinas o cosas así que yo ni tenía idea. Y bueno, no sé, de alguna u otra manera deletreo palabras o cosas que yo no conocía, que eso es lo interesante del aspecto que yo no conocía. Y yo no sé si yo queriéndole buscar un sentido quizá diga, no, era esto o lo otro, puede haber sucedido así, como también digo así como que, fíjate, o sea, no sé, me dio un mensaje interesante de que quizás era algo que tenía que conocer en ese momento o era beneficioso para mí conocer en ese momento. Recordemos que la mente subconsciente, de nuevo, es una parte, un área, o lo que entendemos nosotros por ella, es un área de nuestra mente que nos trata a veces de proteger. Y eso no puede irse de muchas maneras, o puede dar información incorrecta porque no estamos preparados para cierto tipo de respuesta, o simplemente puede dar respuestas de tipo de nuestra intuición o ego, o, o de la parte del ego, la intuición, o puede dar respuestas de intuición que sea más acertada. Eso depende. Entonces, he tenido sesiones muy buenas que han sido, o sea, me han dejado puras cosas positivas en el sentido que he puesto en práctica después de las sesiones y yo digo así como que, ok, sí fue bastante interesante que el péndulo haya dicho esto o lo otro, o haya respondido de esta manera. Y ha habido sesiones que han sido así como neutrales en ese aspecto, que no tiene, solamente la hice por el simple hecho de experimentar. Yo siempre agarro este ejercicio y lo hago por el simple hecho de experimentar. Nada más fuera de eso. No me voy a tomar todo lo que vaya a decir, lo que vaya a transcribir aquí como una Biblia, como regla única. Todo me lo tomo y me es gracioso porque mi familia lo sabe. A veces mi familia así como pregúntale al péndulo qué sabe, qué opina de esto y todo eso. Y entonces yo le digo así como, bueno, dijo esto, si sea verdad o no sea verdad, no sé. Pero todo lo que vaya a decir nunca hay que tomarse todo como ciencia cierta. Y yo creo que cuando tú empiezas a hacer el péndulo, a usar el péndulo de esa manera, te puedes dar cuenta, o puedes protegerte en el sentido de no esperar, que quizás te ayude a no tener expectativas de la respuesta. Y quizás en cierta forma, de manera involuntaria, las respuestas te pueden ser útiles de alguna u otra manera, o pueden ser así como que correctas. Porque esa es una cosa, que es lo correcto, que es lo incorrecto. Ya hay tipo de cosas así que uno empieza a entrar en campos de preguntas que no puedas demostrar, pero bueno. Lo último que quería demostrarlo era que antes de cerrar este video, que yo sé que ya es un poquito largo, y me disculpan en ese aspecto, es las cartas, por ejemplo, el ejercicio ese de querer, déjame agarrar aquí para demostrar que no estoy haciendo, no estoy preparado en el sentido de que no sé qué cartas voy a agarrar. Estas son cartas básicas del tarot, no tiene nada de especial. Y yo sé que a mucha gente le interesa utilizar el péndulo en el aspecto de la adivinación, que me parece interesante. Realmente no tengo nada que argumentar acerca de eso. A mí me parece que el tema de la adivinación es así como que si tú te pones a ver la adivinación existe o ha existido desde el milenio atrás y se utiliza mucho aspecto, o puede tomar diferentes formas. La adivinación más que todo es el arte de la observación.
Ok, por ejemplo, la gente en el pasado podía adivinar cosas que iban a suceder a través del clima, eh, observando las hojas de los árboles, observando cómo las plantas iban creciendo, observando la actitud de los animales. Eh, Cuando tú observas de manera cuidadosa patrones de la vida y tú observas, puedes observar, mucha gente utiliza la astrología y observa los astros, el movimiento de los astros, en fin, hay muchas cosas. Yo creo que la adivinación va muy de la mano del arte de la observación y de la habilidad que tú te das para observar las cosas que suceden a nuestro alrededor, en nuestra realidad. Y bueno, inconscientemente la selección de cartas y ese tipo de cosas para la adivinación también tiene que ver con, no es directamente con eh, ejercicios idiomotores porque tú controlas ejercicios, pero en ciertas maneras también el subconsciente puede afectar o puede tener una influencia en qué exactamente, como por ejemplo si estás barajando la carta, exactamente dónde detenerte o algo, o sabes lo que quiere decir, para obtener cierto tipo o transmitir cierto tipo de información. Y eso puede ser muy plausible y puede ser realmente cierto lo que suceda. No, de nuevo, no hay científicamente manera de demostrar eso, pero curiosamente y graciosamente muchas empresas o personas que no creen, por ejemplo, tienen una mente muy materialista y todo eso, utiliza o contrata personas que leen cartas y eso, que para determinar o tomar acciones eh, en el ámbito laboral o en el ámbito de ciertas cosas así. Y eso es muy documentado y hay muchos libros que hablan acerca de eso, de empresas bastante importantes donde los CEOs o los presidentes de las empresas contratan gente que tenga mucha habilidad en la adivinación para ayudarlos a pensar o tomar ciertas decisiones. Que ahí es donde también puede entrar el péndulo, ¿no? Además, quizás es un instrumento que te ayude mucho en eso. En vez de tú buscar los servicios de una persona que tenga habilidades con eso, tú puedes desarrollar tu propia habilidad para conectar con esa parte de esa intuición que puede obtener quizás acceso a la que tu mente consciente no tenga acceso natural. Entonces, bueno, déjame agarrar tres cartas, cuatro cartas, vamos a hacer por el sentido de para demostrar la parte de la parte de la adivinación. Este es muy difícil. Yo creo que tu mente consciente necesita observar. De nuevo, aquí entra la parte de la observación para tener una idea de cómo te puede dar ese tipo de intercambio de información correcta o más adecuada para ti. Eh, Mientras tú no veas lo que está sucediendo, lo que no está aquí, yo creo que va a ser difícil, ya que no es metal o algo así que pueda generar un cierto tipo de información electromagnética o algo así que que tu sistema nervioso pueda leer de alguna u otra manera, o tu campo de información que tu cerebro cree pueda leer. Entonces, ya que son imágenes, eh, es más como difícil obtener acceso a ese tipo de información, a menos que de nuevo tú estés viendo las cartas. Pero, por ejemplo, yo puedo practicar y ver, solamente por curiosidad, ver qué tipo de información esto puede dar. Y sí, voy a hacer un video acerca de lo que son los guías espirituales y ese tipo de cosas, porque ese es otro, otro campo que puede estar relacionado o conectado con esto de alguna u otra manera, depende de digamos, de la intención que tú tengas de utilizar esto. Y bueno, obviamente ya eso es algo un poquito más fuera del campo de lo que se puede hacer demostrable científicamente, pero si estoy tocando y estoy adentrándome en este mundo, tengo que tocar todas las puertas y hablar o por lo menos investigar sobre todos los tipos de información que se pueda obtener a través de esto. Ok, entonces tenemos cuatro cartas del tarot aquí, están volteadas, no tengo ni idea cuáles son las cartas, entonces yo puedo utilizando mi tablerito chiquitico porque creo que no tengo mucho espacio aquí, estoy utilizando este normalmente no es mi mesa para usar el péndulo, pero porque tienes que usar una mesa donde tu brazo esté cómodo, ¿okay? Tu movimiento esté cómodo, entonces lo vas a sostener aquí voy a poner aquí, vamos a ver un poquito más las cartas. Entonces las cartas del tarot están divididas entre las arcanas mayores y las arcanas menores, entonces puedo hacer preguntas básicas, perdón,
puedo hacerle preguntas básicas dependiendo de lo supuestamente lo que esté volteado. Y empezando por ahí. Entonces, ok, puedo hacer preguntas ahorita. Ok, está diciendo que sí. Tengo cuatro cartas del tarot enfrente de mí. ¿Alguna de estas cuatro cartas es una arcana mayor? Ok, ahí te está diciendo que no. Se tardó un poquito en dar la respuesta, no sé si... Yo no sé si estaba haciendo una especie de lectura o tratando de obtener la respuesta de algún lado, no sé, o eso simplemente soy yo. Quizás yo a veces hasta con mi mente, esto es una de las cosas, yo a veces trato de forzar una respuesta y me da la respuesta que no es la que yo quiero forzar en mi mente. Por ejemplo, yo digo en mi mente así como que di que sí, 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 y entonces él se mueve directamente el no. Entonces así como que, ok, ya por lo menos eso demuestra que yo en cierta forma no controlo directamente el instrumento, pero bueno. Entonces pregunto de nuevo, ¿hay alguna entre esas cuatro cartas que tengo al frente, ¿hay alguna de ellas es una arcana mayor? No, ok, entonces quiere decir que son arcanas menores las cuatro. Sí. Ok, vamos a comprobar si es verdad. Tengo caballero de espadas, es una arcana menor. Mira, aquí hay una arcana mayor. La rueda de la fortuna. Esta es otra arcana mayor. Y tengo tres arcanas mayores y una arcana menor. O sea, se pueden dar cuenta que la estaba totalmente como bateando afuera de campo. Pero pero ahora viene una parte curiosa. Y eso, yo he hecho el ejercicio de diferentes maneras, con diferentes tipos de cartas. La temperanza, la rueda de la fortuna, la emperatriz y el caballero de espada, solamente esta es la menor. Las otras tres son, wow, de tres, de cuatro cartas me salieron tres arcanas mayores, que eso es muy poco común, de hecho, que te salgan tres arcanas así seguidas. Pero bueno, eh, ok, puedo ver las cartas. eh, la siguiente parte del ejercicio es, vamos a agarrar estas cartas. Ya yo sé cuáles son las cartas, ya visualmente las vi. Ya sé que está la emperatriz, este, de nuevo la rueda de la fortuna, el caballero de espada, bueno, en fin, ya tengo las cuatro cartas visualizadas. Ahora las voy a revolver entre sí. Para no me acordarme del orden, ni siquiera voy a ver en qué orden le estoy colocando todo eso. Ahora la información, cuando yo le pregunto algo del péndulo, ahora sí puede ser un poquito más preciso. Quizás no me vaya a suceder ahorita, pero me he dado cuenta que ya cuando yo vea o tenga un aspecto visual de lo que estoy buscando, ya ahí entonces puede empezar a funcionar mejor. Ok, de estas cuatro cartas, te vas a mover en círculo con la que sea la rueda de la fortuna. ¿Puedes hacer eso? Bueno, me dice que sí. Vamos a ver si sí, es verdad. Ok, entonces voy a ponerlo encima de cada carta y él normalmente se queda quieto y empezamos a hacer el círculo supuestamente lo que estoy buscando. Entonces quiero que te muevas en círculo con la arcana mayor de la rueda de la fortuna. Miren, esta carta no se está moviendo nada. En esta carta tampoco se está moviendo. Aquí se está moviendo el círculo. Aquí se queda quieto. Vuelvo a traer esta carta. Aquí se está moviendo el círculo. Aquí no se mueve. Y aquí no se mueve. Vamos a ver qué tan correcto pudo haber estado. La temperanza.
la emperatriz, la rueda de la fortuna, el caballero de espadas, el canamero. Tuvo razón, se movía en círculo exactamente en la rueda de la fortuna. Entonces, ese experimento así me da a mí a entender de que, de nuevo, como es uno el que está moviendo el instrumento actúa a través de uno, te da, ahora ya que tengo como un cue o un aspecto visual de lo que estoy buscando, ahora sí funciona mejor. Claro, uno cuando busca agua, cuando busca metales o cosas así utilizando la radiestesia es diferente porque ya son materiales que emiten cierto tipo de energía electromagnética o cierto tipo de radiación. Pues precisamente la radiestesia viene de la lectura de radiación. Y nuestro sistema nervioso, como tiene una especie no, claro, esto no es como decir algo demostrable. Quizás puedas ver aspectos visuales en lo que llama nuestra aura o cosas así, tú sabes, esas imágenes del aura, pero es como una especie de campo eléctrico a través de nuestro cerebro que hay a nuestro alrededor que quizás puede percibir ese tipo de energía. Ahora, con este tipo de cosas que son solamente cartas y tienen pinturas y no tienen metales ni nada de eso, eh, es así como que ya ahí tengo que, el instrumento como que necesita de más tipo de información para acceder a la información que uno busca. En este aspecto, yo no sabía al principio, yo no sabía cuáles eran las cartas. Yo le pregunté que se veían arcanas mayores, me dijo que no. Y está totalmente incorrecto. Habían 3 arcanas mayores, de hecho. Y ahora que ya yo vi las cartas, pero las volteé y las revolví, sin saber exactamente en qué posición estaban las 4 cartas, me dijo correctamente cuál era la que yo estaba buscando, que era la rueda de la fortuna. Entonces ya con ese ejercicio me da a entender que, por ejemplo, cuando es la adivinación o cosas así, sí puede ser útil, te puede funcionar mientras tanto tú veas lo que, por lo menos lo que está al frente de ti. Si tú pones todas las cartas, por ejemplo, para las personas que quieren utilizar el péndulo como instrumento de adivinación y poner todas las cartas al frente y entonces lo empiezas a pasar así, no creo que vaya a ser tan... Puede ser que tu mente subconsciente en cierta manera pueda conocer algunas de ellas así como que, no sé, realmente no puedo comprobar, no se puede comprobar, o tiene más oportunidad de no ser comprobable, o quizás que no tenga que ser más correcto o cierto la carta que vaya, o sea, por ejemplo, yo le puedo decir, muévete en círculo a la carta que yo debería sacar, por así decirlo de una manera. Yo lo puedo preguntar ahorita mismo, aquí demostrando, que por ejemplo, te lo mantengo quieto. Ok, y yo le digo así como que muévete en círculo la carta que tú crees que debería sacar y que podría ser beneficiosa para mí o que tenga un mensaje para mí. Ok, entonces él me dijo así como que en círculo en cierta manera, así como que el mensaje ya está ahí. Pero bueno, entonces empiezo a moverla lentamente. Claro, y ahí se vuelve a agrupar. Entonces se mueve el círculo en esta área. Entonces déjame expandir un poquito aquí. Vamos a guardar este tablero por acá. Y vamos a expandir más esta área. Ok, entonces empiezo por aquí otra vez. Ah, mira, se para en esta carta. Bueno, habían 3 cartas debajo. Vamos a desglosar esa a ver si es la que está encima o la que estaba debajo. Entonces empiezo otra vez aquí. Mira, no se mueve con la que está encima. No se mueve con esta. Se está moviendo así. No, déjame ver. Se mueve en círculo con ella. Entonces ahí quedan estas 2 cartas. Vamos a ponerla en esta. A ver si espero que la cámara lo pueda captar. Ok. Este es definitivamente la carta que quería decir. Y 9 de pentáculos. Ok. Bueno, entonces tú puedes empezar a
quizás dar tu lectura acerca de los 9 pentáculos y entonces vuelves a pasar el péndulo en otra carta y empiezas a construir, depende cómo quieras leer las cartas, si las quieres leer en el orden de las 3 cartas, diciendo el pasado, presente y futuro, o cómo llegaste al problema, la situación del problema actual y cuál es hacia dónde se dirige, o puedes hacer la lectura de la cruz celta, o como, en fin. Pero para utilizar el péndulo para esos aspectos es preferible que uno mismo utilice, saque la carta con la intuición de uno mismo y bueno, ya ahí establece. Y de nuevo, hay personas habilidosas para esto y hay personas que con la práctica se vuelven muy buenas en transmitir esos mensajes. Pero ya ese es otro tema que voy a dejar más adelante. Lo que quería prácticamente era dar esta introducción visual de lo que es el péndulo y bueno, hasta el siguiente capítulo o episodio que yo vea aquí en el Subtag. Voy a hablar mucho sobre la mente subconsciente, el inconsciente y ese mundo de la mente y exactamente dónde obtiene el péndulo, puede obtener esa información que uno no puede manejar de manera consciente. Ok, entonces muchas gracias si es que viste el video completo. Yo sé que hablé mucho, pero por lo menos para darle una idea. Es que de este tema hay mucho que hablar, porque hay tanta información allá afuera que es mejor aclarar aspecto por aspecto. Pero bueno, y también tiene sus no sus peligros, pero sus precauciones que uno tiene que tener, que también voy a hablar más adelante y voy a escribir sobre eso. Pero por ahora muchas gracias entonces por este video y bueno, hasta la siguiente.